Buenas tardes. Hoy vamos a estar haciendo la clase de la construcción o creación de personajes. En clase presencial estuvimos un poco hablando sobre personajes de novelas o personajes para escribir cuentos o relatos o una poesía, en donde difieren bastante la cantidad de características o formas que deben construirse. Para los relatos cortos, los mini cuentos o cuentos que digamos no tienen la extensión de una novela, estos personajes se construyen como mucho más simples. Solamente con tener algunas características ya estaríamos descubriendo quién es ese protagonista. Si interviene algún protagonista secundario, también no tiene demasiadas construcción o demasiada creación sobre ese personaje, simplemente interviene de alguna manera secundaria, o sea, en paralelo para construir la trama que estamos tratando de explicar o de contar o de narrar. Pero sí se me había ocurrido tener unas pautas sobre la creación de personajes, ya que a la hora de escribir, crear un personaje convincente es probablemente una de las partes más difíciles y también las más importantes para poder escribir y narrar nuestra trama. Si ese personaje falla y la historia se nos va a desmoronar, por más bien que la hayamos trabajado a la trama o acertado en el resto de los elementos que quisimos incorporar a esa historia, los personajes son como un elemento clave a la hora de narrar o de armar una obra. Además hay que hacerlos evolucionar para que sean la encarnación de tu historia y para que el lector se termine enamorando de ellos. Por lo tanto, antes de empezar a concebir un personaje, hay unas cuantas características con las que debemos pensar. No se asusten, yo encontré de varios autores diferentes y me parecieron las más convenientes o las que a mi criterio son las mejores. 25 cosas a tener en cuenta. Bueno, primero y principal hay que pensar en un conflicto. Los personajes que tienen todo lo que necesitan y logran todo lo que quieren son bastante aburridos. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde la lucha para superarse a sí mismo o a la circunstancia o alcanzar un objetivo? Al crear un personaje hay que asegurarse de ponerle piedras en el camino y de hacerlo sufrir un poquito. De lo contrario, al lector lo vamos a aburrir a las pocas páginas. Hay que darle objetivos. Necesita objetivos para alcanzar algo que lograr. Incluso si no los nombras específicamente o si solamente al final el personaje descubre eso y no otra cosa, era lo que había querido durante toda su vida, los objetivos deben estar ahí latentes, esperando a ver cómo los vas resolviendo, porque alcanzar los objetivos, aunque tal vez él lo ignoró, es lo que debe impulsar a ese personaje. No hace falta llamar, por ejemplo, personaje femenino fuerte, llamarlo mujer, dice, porque se supone que en la vida real las mujeres trabajan, cuidan a la familia, cuidan de sí mismas. No es lo mismo lo que sucedía tiempo atrás, en donde la mujer estaba como más por debajo de
del ala del hombre, por así decirlo, o de su súbdito, o sea, ella era un súbdito de sus superiores. Bueno, las malas novelas o las malas narraciones hacen esto, ¿no? Van adjetivando a la mujer con que son fuertes o que son... le dan adjetivación o características de esto que se supone con nuestros tiempos que la mujer ya trascendió, ya se considera, casi podríamos decir, como sostén más una mujer que un hombre en la casa o en la familia. Bueno, también aconsejaban darle sexo al final. A ver, yo esto estoy un poco diciendo un poco porque ya les digo, en una narración corta generalmente nosotros tenemos como un protagonista ya identificado, pero bueno, suele suceder que esos esqueletos que vamos armando para nuestra trama no tenemos bien definido a quién le queremos poner este protagonismo. Generalmente esto sucede más en las novelas, en donde pueden llegar a ver que un escritor hace esta treta, por así decirla. Perdón, me entró un mensaje, entonces me tapaba la visión. Y por eso es como difícil. A mí se me ocurrió el ejemplo de, por ejemplo, cuando nosotros imaginamos a una niña que quiere ser bailarina, ¿no? Pero ¿qué pasa si, como en la película de Billy Elliot, decidimos que el protagonista sea un varón que quiere ser bailarín clásico? Entonces la trama es como que cambia bastante, ¿no? En donde las circunstancias que van a hacer que ese personaje le pasen diferentes obstáculos y va a ser mucho más entretenido para el lector esa trama porque nos va a atrapar desde el primer momento. Entonces, a la hora de escribir, pensemos bien qué giro le podemos dar que no sea tan así simplista y qué es lo que más nos gustaría leer a nosotros con esa trama. Bueno, otra de las características es crearle un trauma. Cuidado con los traumas. Al crear un personaje no es necesario que arrastren un trauma de la infancia para que sea interesante. Como en la vida real, lo que importa no es nuestro pasado, sino la manera en que afrontamos nuestro futuro. Más importante que las heridas del pasado son las metas que le planeas para el personaje y esas metas que hagan que ese personaje evolucione y avance. También no hay que caricaturizarlo, o sea, no hacerlo caricatura, que no necesita de que ese personaje sea un arquetipo, como por ejemplo el avaro, la chica buena o la chica pobre que se enamoró del rico, digamos esas tramas bastante simplistas, ¿no? En que terminamos ridiculizando o caricaturizando, ahí me salió la palabra, esa historia. Por lo tanto, un arquetipo también es un poco una falta de imaginación o pocas ganas de ponerle imaginación a ese personaje. Bueno, que no tengan miedo al fracaso, dice otra de las características. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces es interesante para el lector que fracase. O sea, lo hacemos más humano, lo hacemos un poco más de la vida real, que fue fracasando en diferentes cosas y de golpe alcanzó el éxito con todos los laureles, ¿no? Es así que al crear un personaje, aunque al final pueda lograr esa meta, hay que ponérselo un poco difícil en el entretiempo. Bueno, es muy importante esto que nos pasa a los escritores, de que en el medio de la trama juzguemos.
o sea, pongamos nuestra connotación de lo que debería ser o de lo que debería actuar. Yo les aconsejo, para el bien nuestro y de los lectores, que no te inmiscuyas en esa trama. O sea, si vos sos Hilda, es un personaje omnipresente, es decir, que estoy viendo eh, una escena y estoy relatando algo de lo que fue sucediendo, tratemos de no poner nuestra apreciación, sino dejémosle esa intriga o esa tarea al lector, que va a ser mucho más interesante para esa trama. Bueno, hay que tener cuidado con las relaciones, digamos, cómo interactúa con el resto de los personajes, cómo se relaciona con la madre, con el novio, con los compañeros de trabajo, quiénes son sus amigos. Generalmente esto ocurre, como les decía, más en una novela, pero hay veces que nuestros cuentos requieren esta argucia, y muchas veces también requiere que haga un monólogo interior para poder interpretar esa trama. Hay que considerar que ese personaje no es perfecto, o sea, por eso di el ejercicio anterior en donde describía personajes bastante grotescos, que me pareció interesante, para que veamos que no todos los personajes son lindos, bellos, esculturales, ni que tienen su vida perfecta, planificada y todo lo demás. Entonces, las imperfecciones cotidianas con las que lidiamos día a día deben formar parte de nuestra condición como ser humano. Muchas veces en una trama nos da como miedo o temor que nuestro personaje se muera, ¿no? Cuando es una parte normal y, digamos, forma parte de nuestra vida también la muerte. Entonces muchas veces el cerrar una trama con una muerte puede llegar a ser un destino grandioso para esa persona. Así que también es otra opción para pensarla. Bueno, vuelvo a insistir en saber elegir los nombres. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos, como decía en la clase presencial, estamos creídos que es que es así, ¿no? Uno identifica el nombre de una persona con determinada persona que lleva ese nombre. Y entonces decimos, pucha, no sé, Agustín es tímido. Y bueno, y entonces a todos los tímidos le vamos a poner el mismo nombre. Tratemos de buscar dentro de nuestra vida o nuestras relaciones, o como me pasa a mí, que decía acá en el local, que muchas veces me quedo mirando a una persona y tratando de, de dilucidar qué es lo que le está pasando con sus gestos, ¿no? Esto es un poco lo que de la tarea quería que hicieran, pero lo digo al final. Bueno, entonces, elegirle bien el nombre tiene mucho que ver, y ten cuidado de tampoco que sea demasiado así, si es demasiado original no sería la palabra, sino demasiado estrambótico. Bueno, todo tiene que ver con la trama que estás escribiendo, porque por ahí se nos ocurre un nombre así como bastante raro, y a lo mejor una redacción o un escrito de orden novelesco romántico, es como que no encaja. Por ahí está más relacionado a una ciencia ficción. Bueno, otra de las consignas es menos es más. Por ejemplo, estoy media distraída porque me golpearon la puerta. La complejidad de un personaje no viene dada por una biografía sumada a un trauma del pasado, un deseo de ser luchador de sumo. Identifica más bien su meta y el conflicto.
Hay que concentrarse en esto y trabajar desde ahí. No hay que escribir tanto, sino también dejar librado al azar un poco al lector. Esto lo vengo repitiendo porque es mucho más interesante la trama. Bueno, también otra de las reglas sería buscar la empatía. Buscar que ese lector empatice con este personaje, que lo digo más arriba, ¿no? En este video, en donde hacer que se enamore de nuestro personaje. Bueno, también hay que tener en cuenta a la hora de ese personaje que tiene instintos básicos. La supervivencia, el buscar comida, abrigarse, tener sexo, todas esas herramientas también hay que pensarlas. Yo les voy tirando tips, no tiene que ver de que todo tiene que estar con todos los elementos que estoy tirando. Bueno, acá esto es muy importante para lo que pido de tarea. La ambientación.